Teorías administrativas, era industrial neoclásica. El periodo de esta era comprende desde 1950 hasta 1990 aproximadamente. En este periodo ocurrieron grandes cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos que hicieron que el consumidor de productos y servicios esté mejor informado y por tanto más exigente en cuanto a estos productos. Esta situación demandó a las organizaciones una innovación y capacidad de cambio para poderse adaptar a ambientes totalmente variables. En este entorno, el modelo administrativo de la era clásica fue incapaz de resolver las nuevas exigencias. Es así que la teoría neoclásica introduce grandes innovaciones y sustituye a las teorías tradicionales como la clásica, burocracia y relaciones humanas, que tenían un corte normativo y prescriptivo, por nuevas teorías como la estructuralista y la del comportamiento, que tienen un corte explicativo y descriptivo, respectivamente, surgiendo a su vez la teoría de sistemas y la teoría contingente o situacional. Para iniciar su estudio, empezaremos con énfasis en la estructura, con la teoría estructuralista y la teoría neoclásica. Para el temario propuesto para énfasis en la estructura, tenemos a la teoría estructuralista y a la teoría neoclásica. Por aspecto académico, hoy solamente revisaremos a la teoría estructuralista. Anteriormente, los grandes cambios culturales, económicos y tecnológicos también hicieron que las empresas tengan nuevas dimensiones y producciones en masivas. En esa época, principalmente, se produjo o tuvo mucha importancia la producción automovilística, siendo una de las industrias más pujantes y progresivas, principalmente en Estados Unidos. Para poder dar solución a los problemas empresariales de ese entonces, las teorías clásicas no podían solucionar por sí solas los problemas que tenían estas empresas, ya que ninguna tenía la capacidad de integrar todos los conocimientos, ya sea científicos o de relaciones humanas o del ambiente, en una sola teoría. Es así que investigadores en todo el mundo comienzan a buscar cómo hacer que estas teorías respondan a las exigencias del nuevo ambiente. Para comprensión de la teoría estructuralista, primero estableceremos que esta es una tendencia filosófica que reúne autores de los más diversos campos de las ciencias humanas, tales como la antropología, la crítica literaria, el psicoanálisis de Freudiano, la investigación historiográfica y algunas corrientes filosóficas específicas como el marxismo. En sí, podemos decir que en general trata de analizar un campo específico como un sistema complejo de partes relacionadas entre sí, es decir, busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado de una cultura, cuyo significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de significación. Si bien la palabra estructuralista deriva del concepto de estructura, cuyo empleo es bastante antiguo y viene del latín, es, sin embargo, su análisis estructural que se inspiró en el modelo lingüístico concebido por el investigador Ferdinand de Saussure en su obra Curso de Lingüística General en 1916, donde establece que el valor de cada elemento del lenguaje se define por oposición con los demás elementos, modelo aplicado a la antropología y a las ciencias sociales. En el caso de la administración, su estudio se centró en las organizaciones sociales, oscilando entre el estructuralismo fenomenológico sustentado por Karl Marx y el estructuralismo dialéctico de
Max Weber. En el primer caso, sostiene que la estructura está compuesta por partes que en su desarrollo tienden a diferenciarse y a ser autónomas, pero que mantienen su integridad y preservan el todo como tal sin tener que unir o sumarse, gracias a la reciprocidad entre ellas como tal. Sin embargo, Max Weber sostiene que la estructura es un conjunto que se constituye, organiza y modifica con elementos que cumplen una función en una relación dada, que impide que la estructura refleje fielmente la diversidad y variación del fenómeno real. Consecuentemente, podemos decir que en el desarrollo estructuralista, la teoría como tal significa una ramificación de la teoría de la burocracia y un ligero acercamiento a la perspectiva de relaciones humanas, así como una visión crítica de la organización informal. Veamos ahora un poco del campo de estudio de la estructura. Desde un punto de vista sociológico, analizan a las organizaciones en los siguientes aspectos. Primero, tenemos a los grupos formales e informales que existen en las organizaciones. Segundo, se analizan las compensaciones sociales y materiales y los efectos de unas sobre otras. Por otro punto, se tiene a los diferentes niveles jerárquicos de la organización, que representan la jerarquía de autoridad y responsabilidad del modelo burocrático, y permiten dividir a la entidad en tres niveles administrativos: el nivel institucional, el gerencial y el nivel técnico. Por otra parte, también se tiene a los diferentes tipos de organizaciones y el ambiente que les rodea. Otro aspecto estudiado fue la relación intraorganizacional e interorganizacional ante la complejidad del ambiente e interdependencia organizacional. Finalmente, se centraron en el conflicto y tensión entre hombre y organización como algo inevitable y siempre indeseable. El estructuralismo en sí es un método analítico y comparativo que estudia los elementos o los fenómenos en relación con el todo, donde se destaca el valor de su posición en él, es decir, se concentra en el todo y las relaciones de las partes que lo constituyen. El todo, la interdependencia de las partes y el hecho de que el todo es mayor que la suma de las partes son las características básicas del estructuralismo. De los principales expositores de la teoría estructuralista tenemos a Amitai Etzioni, Renate Mainz, Blau, Scott y algunos más. Veamos qué nos dicen estos autores. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en este video estudiaremos a dos seguidores de la escuela estructuralista, Renate Mainz y Amitai Etzioni. Comenzaremos por Renate Mainz, quien es socióloga alemana y que aportó a esta escuela la estructura de las organizaciones y la tipología de las organizaciones. Renate Mainz sostiene que las organizaciones pueden estructurarse bajo tres formas básicas. El primer tipo de estructura es la estructura jerárquica. En ella, el dirigente toma las decisiones bajo el concepto de que a mayor nivel, menor obediencia, y a menor nivel, mayor obediencia. El segundo tipo de estructura es la estructura democrática. En este tipo de empresas, la estructura se lleva a cabo por lo que opina la mayoría. El último tipo de estructura es el de autoridad técnica, en donde la estructura se lleva a cabo de acuerdo a los conocimientos que tiene cada persona y en ella hay libertad de acción y dirección. Por otro lado,
Renat Mines habla acerca de la tipología de las organizaciones, en donde las clasifica en altamente coactivas, que son aquellas en las que la cabeza de la organización ejerce todo el poder, tal como sucede en las organizaciones de carácter militar. El segundo tipo son las utilitarias, que son aquellas que persiguen el fin del lucro, como sucede con las organizaciones de carácter comercial. Las terceras son las normativas, que son aquellas que otorgan recompensa por el simple hecho de pertenecer a ellas, como sucede con los clubes sociales, en donde se habla de una membresía que da ciertos privilegios. Y por último, son las organizaciones mixtas, que engloban una combinación de las tres anteriores. Por último, esta autora distingue tres tipos de miembros en las organizaciones. Para empezar, habla del alienador, que es aquel que pertenece a la organización por obligación, como sucede con el ejercicio del servicio militar. En segundo lugar está el calculador, que es aquel que forma parte de la organización única y exclusivamente por el dinero, como sucede en el comercio. Y por último, el moral, que toma la decisión de formar parte de la organización de acuerdo a esa misión, la cual puede ser altruista, como es el caso de las fundaciones. El siguiente autor es el sociólogo Amitai Etzioni, que también aporta que la estructura debe ser acorde con las necesidades específicas de la empresa. Según Etzioni, el desarrollo de las organizaciones se da en 4 etapas. La primera etapa es la de la naturaleza. Los elementos naturales del sector primario de la economía eran lo único que el ser humano necesitaba para su subsistencia. Los demás factores de la producción, como el trabajo, el capital y la tecnología, no eran importantes en esta etapa histórica. La segunda etapa es la del trabajo. En la revolución industrial, el trabajo organizado de las empresas comienza a transformar y establecer nuevas formas estructurales de organización empresarial que transformarían a la sociedad. La tercera es la del capital. Con el tiempo y por el desarrollo inesperado de la industria y el comercio, el capital se transformó en el factor productivo más importante, donde el dinero es un factor vital de la economía. Por último, es la etapa de la organización empresarial, la cual se fue transformando en una herramienta de gestión imprescindible para el buen desarrollo de una empresa. Por último, Etzioni distingue 3 tipos de poder. El primer tipo de poder es el poder coercitivo, que es ejercido principalmente como resultado de la fuerza física, como un modo de asegurarse de que los miembros cumplan las órdenes emitidas por una organización, que en algunos casos puede incluir además la promesa de muerte o directamente el castigo físico por el no cumplimiento. El segundo tipo de poder es el poder que se conoce con el nombre de normativo, que por lo general es el resultado de manipulación de símbolos y su distribución en distintos grados, como lo son el prestigio, conocimiento, respeto, ideas, amor, etc. Y el último tipo de poder es el poder remunerativo, que también se conoce con el nombre de utilitario, que está basado en la manipulación de recursos materiales, como es el dinero, sueldos, salarios e incentivos. Actualmente, estos estudios de ambos autores se siguen aplicando en las empresas.
Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. Sintetizando un poco lo expuesto por los autores, podemos decir que el sustento de la teoría estructuralista radica en, primero, las organizaciones sociales como tal, donde cada organización es una unidad social que está deliberadamente constituida o reconstruida para alcanzar fines específicos, concepto que incluye a las corporaciones, ejércitos, escuelas, hospitales, iglesias, prisiones, pero también descubrieron la significación de las agrupaciones sociales y fraternales de los trabajadores para la organización. Por otro lado, hacen mención a la tipología de las organizaciones, donde establecen que no existen dos organizaciones iguales. Sin embargo, todas tienen algunas características que permiten catalogarlas por clases o por tipos. Finalmente, consideran los conflictos organizacionales, donde estos dicen que, a pesar que no son deseables siempre, son elementos que generan cambios e innovación, y que los conflictos no deben reprimirse de forma artificial, ocultándolo o sofocándolo, ya que éste buscará la forma de expresarse por otra vía, reconociendo que existen algunas situaciones que provocan conflictos. Ahora bien, pasemos a analizar en mayor detalle estos aspectos. Como características comunes en las diferentes organizaciones, autores como Amitai y Etzioni establecen la división del trabajo, de la autoridad y de las responsabilidades de comunicación, que son deliberadamente planeadas para favorecer la realización de fines específicos. A su vez también establecen la presencia de uno o más centros de poder que controlan los esfuerzos concentrados de la organización y dirigen sus fines, y que revisan continuamente su actuación y remodelan la estructura para aumentar su eficacia. Y como última característica común está la sustitución de personal, donde las personas que no satisfacen pueden ser depuestas y sus tareas reasignadas a otras. Pero también se puede combinar el personal mediante la transferencia y promoción en la organización. Siguiendo con la tipología de las organizaciones, Etzioni nos indica que los medios de control sirven para garantizar la obediencia de las normas, reglamentos y órdenes a través de la distribución de premios y sanciones, que se pueden clasificar en tres categorías. Tenemos el control físico, el material y el simbólico, en este caso nominado normativo. El control físico normalmente comprende amenazas, coacción, imposición, fuerza o miedo a las consecuencias. La motivación, por lo tanto, normalmente es negativa y corresponde al poder coercitivo. Viendo el control material, estos abarcan en lo material la entrega de bienes y servicios, en lo simbólico como dinero o salario, que permiten adquirir bienes y servicios se clasifica como material. Son en sí incentivos económicos y materiales. En el control normativo, nosotros podemos ver los símbolos puros o en valores sociales. Los símbolos normativos normalmente está el prestigio y estima, o socialmente el afecto y la aceptación que se basan en la convicción, la fe, la creencia y la ideología. Ahora, estos tipos de control a su vez van a generar un patrón de obediencia
existiendo tres tipos de intereses o involucramiento de sus miembros. El primero, que es el alienador, psicológicamente este no le interesa participar y requiere de la coacción, del control físico. El otro, que es el calculador, se interesa si existe una ventaja o compensación inmediata y va a reaccionar de acuerdo a las compensaciones materiales. El moral, que es el individuo que atribuye valor a la misión de la organización y a trabajar en ella, y generalmente cumple bien sus funciones y está ligado al medio de control normativo, es decir, por sus creencias. Ahora bien, estos patrones de obediencia por lo generalmente va a permitir clasificar a las organizaciones. Y tenemos entre ellas las coercitivas, donde el nivel superior tiene la total autoridad y los miembros que participan en ella se basan en la alienación respecto a los objetivos. Ejemplo, tenemos a la cárcel, los hospitales mentales, etc. En el tipo remunerativo, el poder se basa en la remuneración, es decir, en el medio de control material. Y los miembros se involucran con la organización en base a los beneficios que van a obtener. Ejemplo, la industria y el comercio. Y finalmente tenemos el normativo, donde el poder se basa en el consenso respecto a los objetivos y a los métodos de las organizaciones, y se utiliza el control moral como influencia principal. Sus miembros se involucran y motivan bastante. Estas organizaciones normativas se las conoce como también voluntarias e incluyen a las iglesias, a las universidades, hospitales, entidades políticas y sociales. Ahora bien, es importante establecer que el autor Amitai Etzioni, en su obra Organizaciones Modernas, señala que nuestra sociedad es una organización grande, gigante, donde nacemos dentro de una organización, somos educados por otra organización y pasamos gran parte de nuestra vida trabajando en una organización. Y finalmente morimos dentro de una organización. Por otro lado, tenemos a los autores Blau y Scott, que según estos, una organización formal se beneficia a 4 tipos de participantes. Tenemos a los miembros de la organización, tenemos sus dueños o directores accionistas, tenemos a sus clientes y tenemos al público general. Este sería a quienes se beneficia con la organización. Ahora, en función a estas categorías, se acondicionarían la estructura y objetivos de la organización, a lo cual reconoce 4 tipos de organizaciones. Primero estuvieran las organizaciones de beneficios mutuos, que serían las cooperativas, sindicatos y otros similares. Luego tenemos a las organizaciones de interés comercial, que están con fines de lucro netamente. Y tenemos a las organizaciones de servicios civiles, para un beneficio en el sector, clase o grupo de personas. Ejemplo, la universidad, hospital, etc. Y finalmente están las organizaciones del Estado, que están hechas para el beneficio público. Ejemplo, está la empresa de correos, los colegios, etc. La teoría estructuralista, contrariamente a la teoría clásica y de relaciones humanas, considera que los conflictos son elementos que generan cambios e innovación. Es así que el conflicto es la presencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden chocar y que las fuentes de los conflictos emanan de alguna diferencia de interés real o supuesta. En su análisis, establecen algunas situaciones o fuentes de estos conflictos, entre las que está la relación entre el especialista y la autoridad administrativa establecida. También están los dilemas de la organizacional y, por último, la línea y staff que existe en la estructura. Analicemos la relación del especialista
y la autoridad administrativa. Para este análisis, los autores sugieren que existen tres tipos de organizaciones: las altamente especializadas, como son las universidades, las escuelas y hospitales; las no especializadas, que serían las empresas y ejército; y las de servicios, como las consultoras y centros de investigación. La relación en cada una de estas va a variar de acuerdo al tipo de estructuración que tiene. Veamos especializadas. En esta, la estructura administrativa pasa a ser de apoyo al nivel especializado o operario, quienes toman todas las decisiones sobre la administrativa. En las no especializadas, las entidades de propiedad y administración particular, generalmente, el especialista está subordinado a los administradores, quienes detengan la autoridad y decisión. En la de servicios, vemos que en esta organización los especialistas reciben recursos, instrumentos y medios para desarrollar su trabajo, pero no pertenecen en sí a la organización, ni tampoco están sujetos a su control, salvo a lo que se refiere el proyecto al que ellos están realizando la investigación o acometido. El ritmo de trabajo va a ser conforme al especialista. Veamos ahora el dilema de la organizacional. Según Blau y Scott, las organizaciones presentan disyuntivas, es decir, la necesidad de tener que elegir entre opciones no compatibles, presentándose tres básicas. Primero, entre la coordinación y la comunicación libre. La coordinación se dificulta cuando se permite la libre comunicación entre las partes involucradas, porque introduce nuevas soluciones no previstas. Si se restringe la comunicación, principalmente en niveles inferiores, la resolución creativa trae problemas. La segunda, entre la disciplina burocrática y la especialización. Los principios burocráticos están unidos al interés de la organización. Sin embargo, el profesional hace más base en las normas técnicas y en los códigos de ética profesional. Finalmente, entre la planeación centralizada y la iniciativa individual. Mientras más centralizada está la planificación, menor iniciativa y creatividad. Sin embargo, ambos tipos son necesarios en la empresa. Finalmente, se analiza el conflicto que existe entre el personal de línea y el personal de asesoría. Esto se presenta cuando la autoridad de línea y de staff ven su propia conveniencia, lo cual atrae problemas a la organización. Primero, podríamos analizar la ambición y comportamiento individualista del ejecutivo, que puede ser que todos los logros establecidos por el staff se los apropie. Segundo, la oferta de servicios del staff para justificar su existencia. Es muy posible que el staff, para seguir relacionado y en vigencia en la empresa, genere problemas o situaciones que no existen para poder asesorarlo. Y por último, tenemos al ascenso del uno o del otro cuando depende de forma cruzada. Es decir, muchas veces, si el administrativo depende del staff, puede ser que el staff no desee beneficiarlo con el ascenso o viceversa. Para concluir esta teoría, deberemos de considerar las siguientes críticas. La primera es que el estructuralismo en sí no la consideran como una teoría propiamente dicha, sino como un método tomado de la lingüística, y que en el fondo de la idea es la integración de los diferentes elementos en un todo, es la misma idea que sustenta la teoría de sistemas. Segundo, las tipologías de las organizaciones son criticadas por sus limitaciones de su aplicación práctica
y por el hecho que se basan en una única variable o aspecto básico, siendo así una tendencia y no una verdad absoluta. Finalmente, también esta teoría es llamada la teoría de la crisis, porque dice más sobre los problemas de las organizaciones que sobre su normalidad en su funcionamiento.